Bueno, a ver, nada más hay 4 personas. Y me confirmaron varios. Ah, no es cierto. Es que no aparecen acá. Está Leonardo, Daniela, Juan Antonio, Sandra. 12. No, ya, vamos a empezar, perdón. Vamos a empezar. No me había fijado de los otros 13 ya. Vamos a empezar. Bueno, así rápidamente. Esto fue el archivo que yo les mandé. Sí. Bueno, ahí habíamos empezado con la cuestión de la propagación del error determinista. Entonces, les mandé esta presentación en donde comentábamos de los diferentes bloques que hay, ¿sí? Y que la salida de cada uno de los módulos es una función de las entradas y de los parámetros propios de cada subsistema, ¿sí? Y que todo esto genera lo que son las funciones vectoriales, que es lo que está aquí. Son todas las funciones vectoriales, donde todas las sub son los parámetros propios de cada uno de los bloques. Cuando nosotros aplicamos una serie de pelos para evaluar la salida con respecto a la entrada, ¿sí? Esto lo hacemos para los últimos dos módulos, ¿no? La entrada y la salida. ¿Qué otra cosa? Entonces, me acaba de hablar Lupe y dice que como viste a tu mamá, y le digo la idea que es buscar tranquila y que ya una sola función, ¿sí? Lo cual lo hacemos no, desde la mañana ya le sistema. quitaron el suelo y todo eso. Entonces, desde la mañana cuando yo entré ya no estaba esta función en particular, ni tiene el suelo ya. Esta última función en particular es cuando yo entré en la mañana. Ya no lo tenía. Aplicando todo lo que son las series de potencias de Taylor para encontrar y el suelo ya la salida y es cero. Entonces, en términos de las funciones,
¿sí? Le digo, pues llegamos a todo esto, que si se dan cuenta, pues al final de cuentas es pues pura matemática como tal. Sí, tía. Y lo que hemos estado utilizando hasta ahorita es lo siguiente. No sé cómo usted vea. Esto es lo que hemos estado utilizando hasta ahorita. Diana va a pasar aquí. Exacto. Mi hija, ¿se van a comprar frijoles? Yo Esto creo que sí. es la aplicación al final de cuentas, en donde estamos considerando los parámetros constantes. ¿Sí? De esto vamos a tener dos cosas. Una, la visión del fabricante, que es la que hicimos con el ejemplo del día martes. Bueno, de aquí a que vengamos, porque le digo que Del día lunes. que quiero ir. El día lunes empezamos a hacer un ejemplo. Porque le digo que quiero ir ahorita, Esta que es la que vayan, se vayan para allá, estamos quiero ir a nosotros ver cómo. haciendo la visión del fabricante. Sí, tía. Es decir, que tengo a la salida, Sí, tía. y ahora Sí, tiene vamos a dinero. ver la cuestión de la visión del usuario. Ahora pasaremos a la siguiente parte del error determinista, ¿sí? Que sería esto precisamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora tendríamos esto, ¿sí? En la visión del usuario. Entonces, ojo, una cosa es la visión del fabricante, es decir, yo sé lo que voy a meter, que va a salir. Y ahora es lo contrario. El usuario es lo que está viendo. ¿Realmente será el mesurando que se está dando? Ahora vamos en sentido contrario, ¿sí? Entonces, para esto, pues vamos a utilizar la función inversa. Ahora vamos en sentido contrario de todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir con ese ejemplo, el ejemplo de los 3 bloques. Y pasemos al ejemplo directo. ¿Vale? Si no se escucha, por favor, díganmelo. Como se pueden dar cuenta, no nos vimos el día de hoy, por la razón que no sé si me contagié de cobicho o es una gripa nada más. Entonces, pues hasta que no defina qué es lo que hay. Ok. A ver, entonces, seguimos con el ejemplo el de medir la presión, ¿sí? Originalmente habíamos tenido los 3 bloques, donde teníamos la primera parte que correspondía al transductor, después a un módulo de amplificación y finalmente a un módulo de despliegue. ¿Sí? Entonces nosotros partimos precisamente la vez anterior de tener un valor, ¿sí? Pero ahora esa fue la visión del fabricante. Sé que meto, que tengo a la salida. Ahora es lo contrario. Yo como usuario estoy viendo algo, realmente, ¿qué es lo que tengo a la entrada? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ahora es la visión del usuario. Ok. Entonces, ahora voy a ir en sentido inverso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Necesito ahora evaluar X0, que es lo que está entrando al transductor, lo que se está midiendo.
Entonces vamos por partes, ¿no? Ahora voy en sentido contrario y ahora tengo que x2 va a ser función de 3 y de la salida. Pero ahora la función inversa. Ojo con eso. Y ahora, después, voy a x1, que es función de la función 2 inversa x2. Y finalmente, x0, que es función de x1. Eso es lo que tenemos. Así están relacionados esos bloques. Lo que tenemos que hacer ahora es precisamente toda la concatenación de estas funciones. Y entonces tenemos que x0 va a ser la función 1 de x1, pero x1 es la función 2 de x2, pero x2 es la función 3 de y0. Sí, cierra, cierra, cierra. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que utilizar una sola función para ello. Entonces tenemos que la función será la composición de la función 1, de la 2 y de la 3. Las variables importantes que voy a tener aquí, evidentemente, son x0, va a ser la función inversa de ¿quién? De la salida de despliegue, de la salida del módulo de amplificación y de la salida del módulo correspondiente al transductor. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, utilizando la relación para encontrar la salida, ¿sí? Al igual que la vez anterior, digo la salida a la entrada, perdón. Esto será el cambio de esta función con respecto a la salida más la función que va a ser con respecto a x2 más la función con respecto a x1. Nótese lo siguiente, vean de dónde salen todas estas derivadas. De esto realmente. Esto es lo importante. ¿De acuerdo? Fíjense el orden y fíjense cómo está. Es de ahí donde está saliendo todo. Ahora bien, vamos a ver de quién depende esta salida. ¿Sí? Pues evidentemente va a depender. Me puedo ir en inversa. ¿Sí? Puedo irme en inversa y no hay ningún problema. Es lo mismo. Va a depender de la salida que tenga el módulo correspondiente al transductor, la salida correspondiente al módulo de amplificación y la salida correspondiente al despliegue. ¿Sí? O sea, yo podría poner de manera inversa, o sea, parcial de F3 respecto a Y0, parcial de F2, o sea, lo podría hacer y es exactamente aquí lo mismo. Aquí sí el orden no afecta. Sí. Esa es una. Y la otra, respecto ahora a X2, pues tendrá que ser con respecto a otra
otra vez el transductor y con respecto al módulo de amplificación y se acabó. ¿Sí? De hecho, pues se puede ir viendo bloque por bloque cómo va cambiando eso. Y finalmente sería con respecto a la salida del módulo del transductor, que esto sería nótese, no quiero que se lo aprendan de memoria, pero vean cómo se van reduciendo los términos conforme se va evaluando en cada una de las derivadas. ¿Sí? ¿De acuerdo? De tal forma que delta x0 será, simplemente voy a sustituir f menos 1, que no se les olvide que es lo inverso, por el de amplificación y finalmente el de despliegue. Lo único que estoy haciendo aquí es sustituir cada una de ellas para poder evaluar. Nada más estoy sustituyendo. Así quedaría ya para conocer qué tengo a la entrada. ¿Sí? Lo anterior fue que tengo a la salida y ahora tengo algo a la salida. ¿Qué es lo que tengo a la entrada? Entonces lo único que tengo que hacer es ir sustituyendo cada uno de los valores. Y vemos qué sucede. Entonces, a ver, delta x0 ahora será voy a regresar a la hoja anterior. Y bueno, no perder de vista esto. Esto corresponde al transductor. Este corresponde al módulo de amplificación. Y este al lado del despliegue. Todos esos valores son dato o nosotros lo proponemos. Entonces voy a ir a sustituir los datos. Ahora verán, y ojo, son los inversos. Entonces, si la sensibilidad del transductor son 50 microvolts sobre milímetro de mercurio, pues ahora es el inverso. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí, esto sería 1 sobre los 50 microvolts sobre milímetro de mercurio. Por la ganancia del amplificador, que es 1000, habíamos dicho que es 1000. Entonces esto sería 1 sobre 1000. Es adimensional. Y el módulo de despliegue, que es
1. El error, el delta X0, ya lo habíamos sacado la vez anterior, y ese delta X, a ver, pues, a ver, este no es delta X0, ¿por qué no me dice? Este es delta Y0, a ver, ¿qué pasó acá? Sí, me equivoqué, aquí está, delta Y0. Ok, ¿cuánto vale delta Y0? Delta Y0, si no mal recuerdo, habían sido los 16 milivolts que se cargaron. ¿Sí? Ya está completo esto. Ahora, más, otra vez, 1 sobre 50 microvolts. Sobre el milímetro de mercurio por no es yo. Ah, sí, Daniela, me había equivocado, gracias, sí. Ok. Entonces, F2X2, pues es otra vez la ganancia del amplificador, pero el inverso. Y luego, delta X2, que eso lo habíamos puesto como un microvolt, que sería 0.001 milivolts, o sea, por 10 a la menos 3 volts. Y finalmente, la del transductor, otra vez la sensibilidad, que era unos 50, son 50 microvolts sobre milímetro de mercurio por el error, que también era 0.001 milivolts, o sea, 0.0 por 1 por 10 a la menos 3 volts. Eso era todo. A ver, ya que están por ahí, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da? A mí me dio 3.22 milivolts. No, no te puede dar milivolts. No te puede dar milivolts, porque lo que tú estás midiendo son los milímetros de mercurio. O sea, a la salida te va a dar milivolts, pero las unidades tienen que darte en términos de milímetros de mercurio, porque eso es lo que tú vas a medir. O sea, tú como usuario, a ver, esto es la visión del usuario. Tú como usuario tienes algo a la salida, un voltaje a la salida, que son 16 o 16.1 milivolts, ¿sí? Y tú lo que quieres es ver con esos 16 milivolts a la salida, ¿qué tenías a la entrada? Entonces, lo que estás midiendo es la presión arterial. Por lo tanto, tiene que ser el resultado en milímetros de mercurio, ¿sí? De hecho, si tú... Profe, Dime. a mí me dio 0.34002.
Milímetros de mercurio. Eso sí, para que veas. Sí. Entonces, esto son 34.34 milímetros de mercurio. Eso es lo que está viendo el usuario cuando la salida de esta cosa es 16 milivolts. Y esto es el fabricante. El fabricante sabe que metió y espera ver algo a la salida. La salida que está viendo el fabricante son los 16 milivolts y lo que está viendo el usuario son los 34 milímetros, punto 34 milímetros de mercurio. Eso es lo que está viendo el usuario. ¿Sí? Ahora, fíjense, decía que era deseable medir, el problema lo estoy viendo ahorita, y el problema decía que era deseable medir con un error menor a más o menos 1 milímetro de mercurio. O sea, se cumple con estas características que se le están dando al diseño de un transductor, se cumple. ¿Por qué? Porque el error tenía que ser de más o menos 1 milímetro de mercurio y estamos teniendo 0.34 milímetros de mercurio. Entonces, con las características que se eligen para diseñar el sistema, se cumple esto. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, eso es lo que ve eso es lo que está metiendo el fabricante. Ajá. El usuario ve los 16 milivolts, pero el fabricante dice, ok, a ver, yo sé lo que estoy metiendo, ¿cuánto ves tu usuario como salida? El usuario va a decir 16 milivolts. Y el caso contrario, ¿sí? El usuario ve esos 16 milivolts y el fabricante lo que está metiendo son 0.34 milímetros de mercurio. Eso es lo que está haciendo así. Como se pueden dar cuenta, realmente lo único en lo que hay que tener cuidado es en el tipo de transductores que se escoge, ¿sí? Y el tipo de linealidad, el tipo de imprecisión que uno quiere en cada uno de los módulos. De eso va a depender qué tan bueno o qué tan malo sea mi sistema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Hola, hola. Sí, profe, ya verifiqué mi error, estaba mal en una operación. Sí. O sea, ¿tienen alguna pregunta? Yo nada más sí, yo nada más les digo que no mecanicen esto, ¿sí? Ojo, insisto otra vez, las derivadas parciales se utilizan matemáticamente en general porque tengo varias variables a derivar, ¿sí? No es lo mismo esto son dos cosas distintas, ¿eh? O sea, es como si yo tengo, por ejemplo, esto. Ajá. Es diferente de tener o sea, matemáticamente esto no es posible. Esto sí es posible matemáticamente. Entonces, ojo con eso. Ojo con lo de las derivadas, ojo con los valores absolutos, ¿sí? Entonces, el problema como que es muy mecánico hacer esto, es demasiado mecánico. Entonces, uno cae en el error de estar repitiendo solamente
el procedimiento sin entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Pero bueno, de hecho, en el proyecto, ustedes podían hacer todo esto porque ustedes van a diseñar toda la parte de los módulos para tener una salida. Ustedes van a saber qué van a meter y van a ver qué hay a la salida y luego al revés, ustedes van a tener algo a la salida y si realmente corresponde a lo que ustedes metieron. ¿Sí? Entonces, de esta forma es la manera en que tenemos la visión del usuario, la visión del fabricante y cómo se va transmitiendo el error en cada uno de los módulos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas, dudas? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, ok. Vamos a, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a la otra parte, que es muy rápida también, que es el error aleatorio. Habíamos comentado que la diferencia entre este error determinista, ojo, este es el determinista, tiene una incertidumbre, ¿no? Esa delta X es la incertidumbre. En el caso de el error aleatorio, lo que tenemos es una desviación estándar, ¿sí? ¿Ok? Ahí en el, a ver, espérame. En el archivo que les mandé, estaba la propagación, a ver si hay otro chat. No, no, no. Okay. Entonces, como pueden ver, es engorroso estar viendo realmente estas ecuaciones como tal, ¿sí? Ah, bueno, una cosa importante antes de que esto. Aquí, yo no estoy, aquí en este ejemplo, no se considera ninguno de los parámetros. O sea, todos los parámetros de cada uno de los bloques se considera constante. Por eso, la derivada de una constante es cero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si yo quisiera evaluar los parámetros, bueno, pues tendría que entrar tal cual dice esta fórmula, ¿no? Tal cual dice la fórmula donde dice visión del usuario. Pero como los considero constantes, entonces no hay ningún problema al respecto, ¿sí? Y como les había comentado, para todo esto utilizamos sí series de Taylor, sí lo que es la esperanza matemática, ¿sí? Que al final de cuentas la esperanza matemática siempre se utiliza cuando tenemos una serie de eventos, ¿sí? Esto es estadístico a final de cuentas. Toda la esperanza matemática, si bien tiene un fundamento, es totalmente estadístico el asunto. Profe, yo tengo una duda. Dime. Bueno, en el proyecto voy a usar un amplificador operacional para amplificar un voltaje, sí, pero estoy planteando usar una batería de 9 voltios como para que le dé pues voltaje a todo el sistema. ¿Es posible polarizar estos amplificadores con 9 voltios? Sí, pero tienes que hacer un truco electrónico. Ahí tienes que hacer un truco electrónico. O sea, de hecho, a ver, entendamos que se polariza el amplificador operacional con voltaje positivo y con voltaje negativo para que la señal, lo que se llama la excursión, es decir, la señal, tenga tanto una parte positiva como una parte negativa, ¿sí? Si tú polarizas solamente con la parte positiva, pues jamás vas a tener la parte negativa, se te va a saturar
Y viceversa, si tú tienes la polarización negativa, a la salida no vas a tener positiva, sino solamente pura negativa, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo clásico de cuál puedes polarizar solamente con una alimentación es el LM324. El LM324 lo puedes polarizar con una sola batería, por ejemplo, de 9 volts o de 12 volts, la que quieras, y vas a tener que te va a funcionar bien. Ajá. ¿Qué pasa con el 741? ¿Qué pasa con el TEREL 081 y todos los demás? ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer también con una sola batería, ¿sí? Nada más que en todos los casos, incluido el 324, ajá, lo menciono porque cuando ustedes ven el LM324 dicen polaridad positivo y tierra, sí, pero lo que no te dicen es que no puedes trabajar con la parte negativa, ¿sí? Para que yo pueda trabajar con la parte negativa, forzosamente necesito tener alimentación negativa, ¿ok? Una forma muy sencilla de hacerlo, y de hecho es un truco que en algunos equipos médicos de baterías sencillos lo utilizan, es lo siguiente. Espérame un tantito. Bueno, de aquí ya. Ok. ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo que se llama la famosa excursión de la señal es todo esto. Todo esto es la excursión, ¿sí? Una parte positiva, una parte negativa. Si tú polarizas el amplificador operacional en la configuración que tú quieras, nada más con positivo y con tierra, lo único que puedes tener, o sea, si tú haces un amplificador en configuración inversora, nada más por poner un ejemplo, en la parte inversora la salida es negativa, ¿sí? O sea, lo positivo sale negativo y lo negativo sale positivo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú polarizas con uno solo, este ciclo, en el caso de un inversor, aquí tendrías el ciclo negativo, ¿sí? Pero como todo solamente estás polarizando entre positivo y tierra, entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? No sale. Jamás vas a tener la parte esa, ¿sí? ¿Qué pasa con el ciclo negativo? Con el ciclo negativo, pues sí, podrías tener este distorsionado, pero lo vas a tener, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar si este es A, este es A, este es B, este es B. O sea, nadie te dice que necesariamente necesitas tener esta polaridad, positivo y negativo, para que efectivamente la señal pase positiva, negativa, sin ningún problema, independiente de la configuración de la que tú estás utilizando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues algo muy sencillo, ¿sí? Nada más que depende mucho de la corriente con la cual puedas polarizar al operacional. Eso es lo primero que tienes que ver, número uno. Número dos, si no lo puedo polarizar con la corriente baja o con corriente baja, pues tengo que aplicar algunos transistorcillos por ahí en una determinada configuración como una fuente de voltaje para que me proporcionen voltaje positivo y voltaje negativo. Fíjate, o fíjense, si ustedes tienen una batería de 9 volts como la que dice su compañero, y yo quiero tener positivo y negativo, pues lo único que tengo que hacer de una manera muy simple, fíjense. Por eso es importante la corriente con la cual polarizo. De este punto acá voy a tener voltaje positivo, ¿de cuánto? De 4.5 volts. Y de este punto para acá abajo voy a tener voltaje negativo, ¿sí? De menos 4.5 volts. Y ahí lo tienen. Ahí tienen, con una sola batería pueden polarizar positivo y negativo. Lo único que están haciendo es subir la señal
para que la señal pase tanto la parte positiva como la parte negativa. Eso es lo único que están haciendo aquí. Están cambiando la referencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que se debe hacer si quiero trabajar con una sola fuente de alimentación. Pero insisto, aquí es importante ver la corriente que estoy pasando a través de las resistencias. ¿Ok? Si es mucha corriente, pues se van a calentar y se va a acabar muy rápido esta batería por el calentamiento que se está dando en las resistencias, que están consumiendo más corriente de la debida. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Bueno, estas cosas las tendría que cambiar por transistores bipolares, para que trabajaran para un NPN y un PNP, para que me dieran el voltaje necesario y no hubiese ningún problema. Eso es lo que hace. Y de hecho, insisto, hay algunos equipos portátiles que trabajan con este tipo de trucos, u otra cosa es hacer un convertidor de DC a DC. Si tú quieres trabajar eso, utilizas un convertidor de DC a DC. ¿Qué significa esto? Bueno, necesitas ahí, hay circuitos, allá hay circuitos integrados que son convertidores de DC a DC, son de 8 pines o de 14 pines y son montaje. El único problema es que es montaje de superficie. Ajá. Pero si no quieres hacer esto, pues lo único que tienes que hacer es agarrar un hermoso oscilador, ¿sí? Y este oscilador, se lo aplicas a un transformador que tenga un devanado secundario, ¿sí? Y ya, simplemente puedes hacer eso, ya tienes tu parte positiva y tu parte negativa rectificando evidentemente. O sea, pueden hacer eso, ¿no? Pueden hacer un convertidor de DC a DC. ¿Cuál es el problema? El problema es que trabaja con frecuencias del orden de los 10 kHz. Y lo que sucede es que a veces esa interferencia se mete en todo el circuito. Por lo que hay que utilizar algunos métodos de aislamiento para evitar la interferencia. Entonces, a veces es más problemático si no se sabe usar bien esto, a veces es más problemático, ¿de acuerdo? Pero la pregunta que yo te haría, ¿por qué quieres trabajar con una sola batería? ¿Cuál es el inconveniente de trabajar con otra cosa? Pues quiero que el equipo se pueda mover, o sea, no quiero usar una fuente de poder ni nada. Quiero tenerlo, pues que lo pueda desplazar, que lo pueda mover. Y también estaba planeando en usar 2 baterías, pero serían 18 volts, ¿no? Y tendría que hacer algo. Bueno, no, serían 9 y 9, ¿no? Por eso 9 y 9. Pues sí, creo que voy a ir por ese lado. El único problema que yo le veo a eso es que cada batería cuadrada de las decentes, ¿no? De las que venden modelos decentes, te cuesta alrededor de 180 pesos cada batería. No, porque Cada vi batería una cuadrada. Te digo porque yo acabo de es un comprar por revoltijo unos de clientes que estoy preparando y utilizan baterías de 9 volts y cada una para hacer comercial El cambio también está. ¿cómo se llama? de la llave directa, no hay. La Duracell es la que cuesta Pues 180 del garrafón, pesos tía. cada batería cuadrada, ¿no? Ahorita vamos a comprar, Si tía, las no hay compras en problema. Stereo te van a costar, creo que 40 pesos, 45 pesos, pero no sirven. De hecho, compré una recargable en Steren que me costó como 150 pesos y no sirven, o sea, son una porquería, no sirven. Entonces, pero bueno, eso te lo paso el costo. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno. Ok. Entonces, vamos a la parte del error aleatorio. ¿Sí?
cómo se propaga el error aleatorio, que es, a final de cuentas, exactamente lo mismo. Ahí lo que se está utilizando, como se indica, es el modelo de un solo bloque, ¿sí? Y con eso podemos establecer la forma en que este tipo de errores, pues, se propaga. ¿Sí? Tenemos los parámetros internos, tenemos la entrada y tenemos, pues, la salida. ¿Sí? Esto es de forma muy similar al análisis de la propagación del error determinista, ¿no? Dense cuenta, a ver, ¿qué es la máquina? Es que estoy utilizando dos máquinas para ver qué cosas pongo. Y bueno, entonces, tenemos la relación entrada-salida de este sistema, de un sistema de medición, ¿sí? Dado nuevamente por los mesurandos y los parámetros de cada uno de ellos. A este tipo de relación entrada-salida que ya tenemos, lo único que se le hace es aplicar la esperanza matemática o el valor esperado a la variable aleatoria y a cada uno de los miembros de la ecuación. ¿Sí? No sé si ustedes vieron algo de esperanza matemática o valor esperado, pero bueno, ese valor esperado o esperanza matemática no es más que el resultado promedio, pues, de una serie de eventos, ¿sí? Esos eventos vienen de una variable aleatoria, ¿no? Y se considera la probabilidad de cada uno de ellos. Por eso realmente no me gusta, antes sí lo hacía, ahora ya no lo hago, me metía con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto que está aquí se le está aplicando a esta serie que tenemos, se le aplica toda la esperanza matemática, ¿sí? Que, como ya les digo, tiene que ver con variables totalmente aleatorias. Y lo único que hacemos es encontrar esto. Esto es lo que importa realmente, la aplicación, no tanto el desarrollo, sino la aplicación. Ahí tenemos realmente toda la interpretación de la ecuación. Entonces vamos a ver realmente cómo se aplica esto. ¿Sí? Vamos a ver cómo se aplica esto, que es, a final de cuentas, lo interesante. O sea, es muy bonito hacer todo el desarrollo de la esperanza matemática y esas cosas. Pero realmente es la aplicación lo que importa, cómo se aplica eso. Entonces, una cosa importante, el error aleatorio y el error determinista no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque uno es una cuestión de desviación estándar y el otro es una incertidumbre. Entonces, no necesariamente tiene que ser el mismo resultado. Ojo, y eso es importante de aclarar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo encontrar precisamente el error determinista de lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Ok. Vamos a determinar
el error, póngale ahí, determinar el error. Determinar el error en la medición del flujo utilizando un flujómetro de restricción, de algo que ya comentamos. Esto cuando existe un error en la medición de la presión y la constante K. Para un error, para un flujómetro de restricción, el caudal, el flujo está dado de esta forma, K delta P, ¿sí? Esta constante K, recuerden que depende del tubo y tipo de líquido. Repito, esa constante K depende del tubo y tipo de líquido, pero también depende de la temperatura, ¿sí? Del valor de flujo, entre otros. Entonces, determinemos el error de esto, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿error determinista o error aleatorio? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Encontrar el error determinista o el error aleatorio? ¿Sí? Número 1. Va a tener que ser el error determinista, no el error aleatorio, porque necesito calcular la desviación estándar. Y está medio complicado calcular la desviación estándar solamente de variables, ¿no? Salvo que apliquemos pues, la esperanza matemática. Ok, entonces, fíjense, esto vendría a ser un ejemplo del error determinista todavía. Ojo, error determinista, ¿sí? ¿Cómo calcularía el error? Habiendo error en la medición de la presión y de la constante K. Ajá. Entonces, vuelvo a ver, ojo, error determinista. Ok, ¿qué haría? A ver, ¿quién me dice qué hago? Tiene que sacar las derivadas parciales. Quiero calcular el error determinista cuando hay errores en la medición de la presión y también hay errores en la constante. ¿Qué hago? No, pero... Hola, hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? A ver, contéstenme, porfa, porque se me está acabando la garganta y... a ver, a lo mejor ya no hay... Sí, profe, aquí seguimos. Ajá. Entonces, ¿cómo calculo el error determinista? A ver, ¿qué me va a decir el error? Sería... O sea, fíjense, a ver, vamos por partes. Uno es ver cómo se propagó el error, cómo se va propagando de un bloque a otro bloque.
¿Qué es lo que les comentaba la vez pasada cuando puse los amplificadores operacionales en serie con cierta configuración y que solamente lo único que les puse fue el puro voltaje de offset sin considerar ningún otro error, ningún otro parámetro, pues, ¿sí? ¿Cómo le hago aquí? ¿No? Bueno. Quería obtener la delta Q, ¿Eh? obtener el delta de la. Lo que tengo que encontrar es delta Q1. ¿Y esto a qué sería igual? Nuevamente al valor absoluto de esto. ¿Sí? Que sería K delta P raíz entre, ¿cuál es la que está cambiando? La constante K delta K más, nuevamente, el flujo, ahora ¿con quién? Con respecto a P, ¿sí? O sea, por eso necesito saber bien quiénes son los que están cambiando debido al error, ¿sí? En este caso, el problema me dice que es la constante del tubo, K, y la presión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Por eso hay que poner las derivadas parciales. Insisto e insistiré. ¿Esto aquí es igual? ¿Cuánto vale la derivada con respecto a acá? Raíz de P, de delta P. Raíz de P por delta. ¿Sí? Más. Luego, ¿cuánto vale la derivada ahora de P con respecto a P? Por eso Es son... por delta K, ¿verdad, profesor? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuánto vale lo otro? K sobre 2 raíz de P. K raíz de P por delta P. ¿Sí? Aquí delta K y delta P son errores de medición, de la presión y de la constante K. Así quedaría. ¿De acuerdo? Sí. Y aquí la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el error que tiene más impacto sobre todo el error total de medición? Este es el error total de la medición. ¿Sí? Pero ¿cuál de esos errores tiene mayor impacto sobre todo ese error? ¿Cuál de esos será el que tenga mayor error? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el mayor que tiene impacto? Pues ahí recuerden que tenemos el error relativo y los errores absolutos. El error absoluto es el que me va a dar la calidad, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es sacar el error relativo de esto. Entonces lo único que hago es agarrar esto y es raíz de P entre Q, pero ¿quién es Q? Pues el flujo es el caudal Q delta P, no, delta P. Bueno,
sobre delta P. Y luego, qué tramposos son, ¿no? ¿Puedo hacer esto? Es el producto. ¿Puedo hacer esto? ¿Cómo derivo eso? ¿Cómo derivo ese delta P? ¿Mm? Pues no, no puedo hacer eso, lo que tengo que hacer es esto. Entonces sí. Entonces ahí sí. Ay, entonces sí. Igual aquí, lo que debo de hacer entonces es hacer esa anotación. Sí. Si no, no lo puedo hacer así. Ya. Ya verme así. Ujú. Sí, si no, no lo puedo hacer así. Y luego finalmente es todo este rollo acá, sobre 2 raíz de P entre K raíz de P. Cuando hacen salsa de huevo, ¿la hacen en torta de huevo o lo echas nomás así? ¿Cómo lo preparan? Pues no sé, tía. Yo primero lo hago en torta. Por eso Esto te digo. Como usted lo haga, tía. No, me es que quedaría pues raíz hay de K y veces raíz que de K. ustedes lo comen de una manera y yo lo como de otra, pues Entonces te me quedaría pregunto. 1 sobre ¿Lo puedo K hacer así en torta? ¿O lo puedo delta hacer nomás K lo voy echando así y ya? Pues mi mamá creo que lo hace más revuelto. Bueno, por eso te Ajá. pregunto. K arriba y K abajo. Adiós. ¿Sí? 2 raíz arriba y raíz abajo. Se anula y me queda P. Y entonces nada más quedaría 1 sobre 2P, porque 2 baja, por el delta P. Si son valores absolutos, pues esto lo puedo expresar como delta K sobre K más delta P sobre 2P. ¿Cuál es el que tiene más impacto? ¿Cuál de estos errores es el que tiene más impacto? ¿Ey? ¿Cuál es el que tiene más impacto? ¿Cuál es el que tiene más impacto? El delta K sobre K. ¿Por qué? Delta P entre 2P es como la mitad. Bueno, es un medio de... 3.5, ¿no? Es un medio de eso. Entonces, sí, Ujú. efectivamente, el que tiene más impacto en todo esto, pues es esta cosa. Delta K sobre K. Y ya. Ok. Ahora sí vamos a vamos a ver, antes de que sea más tarde. Vamos a la parte del error aleatorio. A ver, vamos a... Y nada más
más vamos a hacerlo así rápido para 5 mediciones, ni siquiera para más mediciones. Tenemos el siguiente circuito. Y pongamos que la resistencia de carga es de 1 más o menos 10 a la menos 7 ohms. O sea, ese 10 a la menos 7 es nada. ¿Sí? Y supongamos que lo que queremos es medir la corriente de este circuito. Entonces, ve, de forma indirecta. O sea, quiero medir I de forma indirecta. ¿De acuerdo? Entonces, los valores, vamos a hacer nada más para 5 valores. O sea, el valor que se mide acá, ustedes ven, tenemos una primera medición, que tenemos 3 volts. Tenemos una segunda medición, que es 3.01. Tenemos una tercera medición, que es 2.93. Otra, que es 3. No. A ver, son 3. Esta sería la primera medición. Esta sería la segunda medición. Esta sería la tercera medición. Y esta sería 99. Cuarta medición. Y la quinta y última medición sería 3.07. Así, ya, no más mediciones. Con esas 5 mediciones queremos determinar de manera indirecta la corriente de ese circuito. O sea, lo vamos a medir de manera indirecta. A ver, ¿qué hacemos? Y va a ser el error determinista. Digo, aleatorio. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué empezamos a hacer para poder encontrar esta corriente de forma indirecta? A ver, si no mal recuerdo, el voltaje es la corriente por la resistencia. Y lo que yo quiero es encontrar la corriente en términos de este voltaje y en términos de esa resistencia de carga. ¿Sí? La corriente es la misma que pasa por todas las resistencias. Entonces, pues lo que yo tengo que hacer es encontrar precisamente el error con el que se está midiendo. Es un error aleatorio. Y entonces debo de aplicar que la desviación estándar de la corriente pues tendrá que ser cómo cambia la corriente, ¿sí? Con respecto a la resistencia. Ajá. Y lo único que estoy poniendo es la ecuación en términos de la fórmula esa, la desviación estándar de R, ¿sí? Más cómo cambia la corriente cuando te cambia el voltaje, ¿sí? Y la desviación estándar del voltaje cuadrado. Ojo con esto, ¿sí? Lo único que estoy haciendo, voy a salir tantito, lo único que estoy haciendo es
esto. Nótese, esto es lo único que estoy haciendo, o sea, no estoy haciendo otra cosa, lo único es esto. Esto es lo único que estoy haciendo. Encontrar el error cuando yo mido de forma indirecta la corriente. Es lo único que estoy haciendo. ¿Sí? No estoy haciendo otra cosa, es todo lo que estoy haciendo, aplicar esa formulita, nada más. Pero en este caso es para la corriente. Es la misma formulita, nada más que para la corriente. Entonces tengo que ver con respecto a la resistencia y con respecto al voltaje. Es todo lo que tengo que hacer. Si yo continúo esto, a ver, ¿si van conmigo o no? Díganmelo de una vez, por favor. Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da la corriente? Es IB sobre RL. ¿Cuánto da eso primero? A ver, lo voy a hacer por pasos. Esto sería, lo único que voy a sustituir es B sobre R. Ya saben que es RL. Sobre esto. Cuadrado. Desviación estándar de R es RL. Ojo. Ojo, esta es RL. ¿Sí? Porque es con respecto a quien voy a medir. Más. No confundir esta R con esta R. Ojo, no confundir con S. Lo estoy midiendo en la resistencia de carga. Por eso tengo el voltaje de carga. Ahí es donde estoy midiendo. ¿Sí? No sé, vamos a ponerle, por ejemplo, a esta CRA. Pues para que no haya cambio. Aquí voy a poner RL igual a R. Para no estar jalando tantos. Bueno, vamos a jalemos todos estos. Pues ya. Jalemos todos estos. Entonces, este es RL también. Y luego la otra es lo mismo. B sobre RL sobre B cuadrado. Desviación estándar de B. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto primero? ¿Cuánto da? B al cuadrado. No. Menos B sobre R cuadrada L, ¿sí? Al cuadrado por la desviación estándar de RL cuadrado. Más 1 sobre RL cuadrado por desviación estándar de B. ¿Sí? ¿Sí o no?
Díganme si sí o si no. Sí, profe. Entonces lo único que tengo que hacer es evaluar toda esta ecuación. Eso es lo que tengo que hacer. Ok. ¿Cómo calculo B? B, pues es las diferentes mediciones que tengo. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo calculo B? ¿Mm? ¿Cómo calculo B? ¿Saben qué, chicos? Aquí le dejamos porque yo me siento fatal. Y y la verdad yo no sé si me están entendiendo, me estoy dando a entender ahorita. Nos vemos el lunes. Yo espero que nos veamos el lunes. Vamos a dejarlo aquí. Y ya. Sí, nos vemos el lunes. Sí, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta lunes, profe, gracias. Hasta luego. Sí, adelante, Eduardo, deja que termine.